grupo en particular y conociendo sus características y sus usos. Antes de empezar con eso, les quería mostrar en esta diapositiva un poquito un resumen de lo que nosotros vamos a ver en todas las clases que tengan que ver con química del carbono, ¿sí? En esta unidad 3 y también en la unidad 4. Hasta ahora nosotros, o ustedes mejor dicho, siempre venían manejándose con este tipo de fórmula química, ¿sí? Lo que es la fórmula molecular, es lo que ustedes aprendieron en química general, que era la manera de escribir de qué compuesto estamos hablando, ¿sí? Lo que hacíamos era anotar cada símbolo de cada elemento que contenía esa molécula, ion o lo que sea, con un subíndice que indicaba el número o la cantidad de esos átomos que había presente en esa molécula, ¿sí? Bueno, nosotros en química orgánica vamos a seguir usando la fórmula molecular, en este caso, de la misma manera que la venían usando ustedes. Pero ¿qué pasa? No sé si yo ya les adelanté la clase pasada, que esta fórmula o forma de expresar una molécula nos va a ser insuficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los compuestos que vamos a estar viendo van a estar formados justamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces va a pasar de que va a haber distintas moléculas que puedan llegar a tener esta misma fórmula molecular. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, la diferencia entre esas moléculas, por ejemplo, va a ser cómo están conectados entre sí estos átomos, ¿sí? Es por eso que yo necesito una manera adicional de expresar cómo es una molécula o qué es una molécula, ¿sí? Y para eso tenemos varias formas más, ¿sí? Que nos van a dar una idea de la conectividad de los átomos, es decir, cómo están esos átomos unidos entre sí. ¿Ok? En este caso, todos los átomos de carbono están unidos de manera lineal, es decir, uno seguido del otro, y finalmente el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno están al final, ¿sí? Y el resto de los hidrógenos van a rodear a los carbonos. Esta fórmula que se llama desarrollada, ¿sí? ¿Por qué desarrollada? Porque explico todo, ¿sí? Pongo todos los átomos en la fórmula. Y bueno, también se llama estructural o desarrollada. Entonces, es la que me resulta más completa, o sea, muestra cada uno de esos átomos que yo incluí en esta fórmula, fíjense, 5 carbonos, ahí están los 5. 12 hidrógenos, si cuentan, van a ver que hay 12. Y un oxígeno, que está acá. ¿Sí? Entonces la fórmula desarrollada me va a mostrar todos y cada uno de los átomos cómo están unidos entre sí, ¿sí? Y acuérdense que los enlaces los representamos con rayitas. Como ustedes ahora por ahí no se dan cuenta, pero se van a dar cuenta en el futuro, escribir esto es engorroso, ¿sí? Imagínense para cada vez que nosotros tengamos que escribir una estructura, tener que estar poniendo absolutamente todos los átomos, es demasiado trabajo. Entonces, para eso vienen estas representaciones que están a continuación. Por un lado, la fórmula semi-desarrollada, fíjense lo que hace acá. Agrupa cada uno de estos, por ejemplo acá es un carbono y 3 hidrógenos, lo pone como CH3. Después va a venir una seguidilla de grupitos de un carbono y 2 hidrógenos, ¿sí? Eso lo escribe como CH2, 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 CH2. Y finalmente el oxidrilo lo deja ahí, porque no lo agrupa con nada. Entonces lo que se hace en estas semidesarrolladas es omitir algunos enlaces, por ejemplo los enlaces a hidrógeno los omito, no los escribo, ¿sí? Los agrupo todos así.
Si yo quiero ahorrar más tiempo todavía, lo que puedo hacer, fíjense, acá yo tenía 4 veces se me repetía el CH2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo pongo entre paréntesis y le agrego un subíndice 4. ¿Está? Los grupos repetidos se pueden juntar. Entonces, estas fórmulas se llaman semidesarrolladas, ¿sí? Porque no está explicitado todo, pero uno las ve y tiene que entender, o sea, si yo veo esto, me tengo que imaginar esto, inmediatamente. ¿Está? ¿Todos entendieron hasta acá? Sí, profe. Bien. Finalmente, la representación más amarreta de todas y la más simple, que al principio puede parecer que no, pero después se terminan acostumbrando y la terminan usando, es la representación taquigráfica, o también se llama de esqueleto, ¿sí? Tiene varios nombres, no importan los nombres, importa que sepan qué es lo que están haciendo. Esta representación, fíjense lo que hace. Directamente no escribe ni carbonos ni hidrógenos. ¿Lo ven? Sino que cada punto, ¿sí? O cada vértice, podríamos decir, de este zigzag, y ojo que digo punto y vértice, no digo acá, que es un error muy común, representa un carbono. Sí, acá tenemos un carbono, acá tenemos un carbono, acá también, y acá también. ¿Sí? Tengo ahí mis 5 carbonos de la molécula original. Un error muy común, más adelante, cuando ustedes tengan que escribir las representaciones o nombrar las representaciones, es pensar que ahí hay también un carbono, pero no. Si yo tengo ahí pegadito un oxígeno, claramente eso no es un extremo en donde puede haber un carbono. ¿Sí? De este lado sí, porque no hay nada. Entonces, bueno, ahí tengo mis 5 carbonos, y como yo ya sé que cada carbono tiene 4 enlaces alrededor, si yo no pongo nada, o lo que hace esta representación es que es no poner nada, entiendo que cada carbono tiene 4 enlaces a su alrededor. Si está en un extremo, ¿cuántos hidrógenos va a tener? Lo tienen acá, 3. ¿Sí? O sea, acá va a tener los 3. El carbono que le sigue ya tiene 2 enlaces, uno para cada lado, hacia otros carbonos. Ya gastó 2, que le quedan 2. Entonces va a tener 2 hidrógenos. ¿Sí? Lo mismo para este. Lo mismo para este. ¿Qué pasa con este? ¿Cuántos va a tener? 2 también. También 2, porque tiene un enlace hacia el oxígeno, otro enlace hacia el otro carbono, entonces le quedan solamente 2 lugares para tener unidos 2 hidrógenos. ¿Está? Esta deducción ustedes después no la van a hacer, ustedes van a ver la molécula y directamente se van a dar cuenta que nos estamos refiriendo a esta molécula si yo la pensara como desarrollada, ¿sí? Pero bueno, por ahí al principio cuesta un poquito ver el tema de los carbonos y de los hidrógenos. Si yo le agrego una rayita acá, eso quiere decir que ahí hay otro carbono unido, ¿está? Entonces también quiere decir que hay un hidrógeno menos, porque acuérdense del límite de 4, o sea, si ya ahora este carbono tiene unido un carbono acá, uno acá y uno acá, le queda un solo lugar para unir hidrógeno. ¿Sí? Entonces sería, en este caso sería CH y con otra rayita CH3. ¿Sí? Bueno, con esta introducción más o menos para que
Ahora vamos a empezar por ahí a ver un poco más de fórmulas y quiero que entiendan a lo que nos estamos refiriendo. ¿Está claro entonces la representación taquigráfica y las otras representaciones? ¿Alguien tiene alguna duda? No, se entendió, profe. Bien, cualquier cosa me van diciendo. ¿Me puedo pedir un favor? Sí, se puede subir el PDF ahora, así voy anotando de ahí. Sí, Si no, esta no hay puede que problema. no, esta puede que no esté subida, pero todo lo que vamos a ver ahora sí. Esta se las Ah, agregué recién listo. por eso. Dale, buenísimo. Perdón, gracias. Y esta otra tampoco va a estar porque también la agregué recién. Pero se las agrego ahora cuando terminamos. Esto también es otra generalidad que está bueno que ya se vayan familiarizando, que tiene que ver con cómo se llaman distintos átomos de carbono. ¿Sí? Nosotros podemos tener, como veíamos recién, un carbono que está unido solamente, bueno, no, recién no veíamos este caso. Podemos tener un carbono que esté unido solamente a hidrógenos, ¿sí? Ese sería el caso del metano, y solo el caso del metano, ¿sí? Entonces, bueno, no nos es muy útil. Sí nos es útil a partir de acá, ¿sí? Carbono primario, fíjense, es aquel carbono que está solamente unido a un carbono, unido únicamente a otro carbono. ¿Lo ven? Este es un carbono primario. El carbono secundario va a ser aquel que esté unido a 2 átomos de carbono. Si está unido a 3 átomos de carbono, es un carbono terciario. Y si los 4 enlaces del carbono son hacia otros carbonos, hacia otros 4 carbonos, tenemos un carbono cuaternario. ¿Sí? Entonces muchas veces se habla del carbono secundario, el carbono terciario, entonces ustedes tienen que saber a qué nos estamos refiriendo. Y si se fijan, también lo pueden pensar de otra manera. Si yo tengo un carbono primario, fíjense, tengo 3 hidrógenos unidos a ese carbono. Si tengo un secundario, resto 1, tengo 2. Si tengo un terciario, me queda uno solo. Y cuando tengo un cuaternario, no me queda ninguno, porque los 4 enlaces están ocupados con otros carbonos. Bueno, esto es simplemente para que tengan presente esta forma de nombrar a los carbonos. Podemos decir, sí, ese alcohol tiene un carbono primario. Bueno, ¿a qué nos están refiriendo? A esto. Ahora sí, vamos a retomar, a ver si está a continuación. Sí. Vamos esta sí la tienen en el EVA. Vamos a arrancar con la primera clasificación, que podríamos decir, que incluía a todos aquellos compuestos que tienen hidrógeno y carbono principalmente, ¿sí? Por eso son, o mejor dicho, principalmente no, tienen solo hidrógeno y carbono, y puede haber algunas pequeñas excepciones. Por eso se llaman hidrocarburos, ¿sí? Hidrógeno, carbono. Los hidrocarburos son un grupo que también se puede subclasificar, y acá de nuevo tenemos varios tipos de clasificaciones, ¿sí? Todas son válidas, así que ustedes pueden tener en mente la que les venga más cómoda. A ver si están las dos. Por un lado, los podemos clasificar de acuerdo a si esos hidrocarburos van a ser lineales o cíclicos, ¿sí? Esto, por más que ustedes no lo hayan visto nunca, es literal. O sea, si esos hidrocarburos están en forma lineal o si están cerrados formando un ciclo, ¿sí? A los lineales se los llama alifáticos y a los cíclicos cíclicos, ¿sí? Literal. También podemos hacer una subdivisión, que también puede ser previa, por eso les digo, las clasificaciones son bastante flexibles, en cuanto a si esos hidrocarburos son saturados o no saturados, ¿sí? Cuando hablo de no saturados, quiere decir que
ese carbono no tiene todos los hidrógenos que podría tener, y eso tiene varios motivos que los vamos a ir viendo más a medida que avancemos. Y cuando hablo de saturados, quiero decir que esos carbonos que va a contener el hidrocarburo tienen la mayor cantidad posible de hidrógenos que podrían tener. A eso me refiero con saturación, ¿sí? Están llenos de los hidrógenos que podrían tener. Bueno, y acá dentro de estas categorías ya podemos ubicar a casi todos los tipos de hidrocarburos que vamos a ir viendo ahora. En cuanto a la otra clasificación posible, es en cuanto a una característica que se llama aromaticidad, ¿sí? Fíjense que acá los divide en hidrocarburos alifáticos, lo llama, digamos, a todo este grupo, versus los hidrocarburos aromáticos, que son solamente este grupo. ¿Por qué hacer esta división? Cuando en realidad acá hay un montón de cosas para que podríamos uno dividir y clasificar. Bueno, la razón es que el comportamiento de estos hidrocarburos aromáticos es bastante diferente, el comportamiento químico me refiero a cómo reacciona, el tipo de reacciones en las que participa, es bastante diferente a lo que es todo este otro grupo, que son más parecidos entre sí. ¿Sí? Por eso de ahí viene esta división. ¿Sí? También vamos a ver aromáticos y cuál es esa propiedad que los hace tan distintos. ¿Está? Fíjense que acá adentro no distingue entre, o sea, esta división no tiene nada que ver con el hecho de que sea cíclico, sino que con la propiedad de aromaticidad. Fíjense que acá adentro tienen lineales y también tienen cíclicos, ¿sí? Así que bueno, esas son dos posibles clasificaciones que vemos. Ahora, entonces vamos a empezar por el más sencillo. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la tablita de grupos funcionales? Y decía, alcanos no tiene grupo funcional. Bueno, decimos que no hay ningún grupo funcional porque no hay nada en la molécula que uno pueda decir, esta es la parte que tiene la actividad relacionada con este tipo de moléculas, ¿sí? Sino que son un todo, ¿sí? Los alcanos solamente tienen uniones simples entre átomos de carbono, ¿sí? Acuérdense que uniones simples del átomo de carbono implicaba que ese carbono formaba orbitales híbridos sp3, ¿se acuerdan? Y bueno, solo enlaces simples, no tenemos ningún grupo funcional. Si ustedes agarran cualquier fórmula de una molécula que esté formada por carbono e hidrógeno, y quieren saber si es un alcano, ¿sí? Esto es bastante útil, porque se pueden fijar en esta relación matemática que hay entre los carbonos y los hidrógenos, ¿sí? Si yo tengo n número de carbonos, sí o sí voy a tener 2n más 2 hidrógenos, ¿sí? Siempre y cuando esté hablando de un alcano. A esto me refería recién cuando decía que aquellas moléculas o tipos de compuestos que sean saturados tienen la mayor cantidad posible de hidrógenos. La mayor cantidad posible de hidrógenos es 2 veces el número de carbonos más 2. ¿Sí? Si ustedes escriben una fórmula desarrollada, como vimos recién, en donde ustedes escriben todas las uniones entre los átomos, y ponen, por ejemplo, eligen un N de 7, imagínense, escriben 7 carbonos, van a ver que completando, acordándose siempre que el carbono puede tener 4 enlaces solamente, por lo tanto si ya está unido un carbono, le voy a poner 3, si está unido 2 carbonos, le voy a poner 2 hidrógenos, ¿sí? Si así ese ejercicio lo hacen, y completan todos los hidrógenos alrededor del carbono, van a ver que se les respeta esta relación para cualquier N, ¿sí? Van a tener 2N más 2 hidrógenos. Esa molécula decimos entonces que está saturada. Los alcanos en sí son
desde el punto de vista químico, porque en realidad desde el punto de vista de las aplicaciones son maravillosos, pero desde el punto de vista químico no hay demasiado que analizar, porque son básicamente todos iguales, ¿sí? Son hidrocarburos lineales, ¿sí? Totalmente saturados, entonces bueno, no hay por ahí mucha reactividad que estudiar. Pero es muy importante estudiarlos porque básicamente son el esqueleto de cualquier otro compuesto orgánico, ¿sí? Y eso lo van a ver más cuando arranquemos con nomenclatura, que es cómo le voy a decir, cómo voy a llamar a cada uno de esos compuestos, ¿sí? La base de cualquier compuesto orgánico que veamos en la unidad, tanto la unidad 3 como la unidad 4, que vemos compuestos de importancia biológica, pero que también son compuestos orgánicos, porque son compuestos de carbono, la base de todos ellos van a ser los alcanos, ¿sí? Y bueno, sí es súper importante lo que les decía, su aplicación, ¿sí? Ustedes, no sé si todavía lo han asociado, pero los alcanos o los hidrocarburos en general, ¿sí? Pero especialmente los alcanos, son lo que constituyen todos los derivados de petróleo, ¿sí? Entonces, así han sido y serán, mientras dure, nuestra fuente de energía para la combustión y de materias primas súper importante para la industria, ¿sí? Volviendo entonces un poco a lo aburrido, ¿cuáles eran las propiedades, o cuáles son las propiedades en cuanto a enlaces y ángulos de enlace de un alcano? Bueno, eso ya lo saben, porque ya saben que cada uno de los carbonos de un alcano va a tener una hibridación sp3, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan de la clase pasada, sp3 era la forma de tetraedro, ¿está? Entonces van a tener los ángulos, este es el metano, van a tener los ángulos y la distancia de enlace muy similares a las de un tetraedro regular. Acá tengo dos tetraedros, ¿sí? Porque tengo dos carbonos unidos, ¿sí? Si se fijan, se sigue respetando la forma del tetraedro regular. Y lo mismo cuando voy agregando carbonos. Fíjense que cuando agrego carbonos, por más de que yo en el papel lo dibuje lineal, acá tengo un pequeño quiebre, ¿sí? Y eso recuérdenlo porque tiene que ver con la forma taquigráfica. ¿Se acuerdan que la forma taquigráfica nosotros dibujamos los carbonos con un pequeño ángulo? Bueno, eso no es casualidad, sino que también viene de esta forma que va adquiriendo la molécula a medida que le agrego carbonos. Y todo eso está regido por la hibridación sp3 que vimos la clase pasada. Ahora bien, podemos tener, además de todos los carbonos en una disposición lineal, como por ejemplo vimos ahí, ¿sí? Podemos tener ramificaciones, ¿qué son? Simplemente que de esa cadena de repente ahora sale una rama, ¿sí? Y sigue la molécula por ahí, ¿sí? O también podemos tener que los carbonos, en vez de estar en forma lineal, están en forma cíclica, ¿sí? Formando un ciclo cerrado. Y fíjense qué es lo que pasa con la fórmula cuando tengo estas distintas opciones. Tanto si es lineal como si es ramificado, la cantidad de hidrógenos es la misma que vimos recién, ¿sí? 2n más 2 para cualquier n o número de carbonos. Pero cuando yo ya pongo un ciclo, la cantidad de hidrógenos me disminuye, ¿sí? Ahora la fórmula, si ustedes quieren contar y chequearlo, les va a quedar que cada n carbonos tenemos 2n hidrógenos. Acá, como yo no tengo la mayor cantidad de hidrógenos que podía tener, ya hablamos de que tengo una insaturación, ¿sí? Este tipo de moléculas son totalmente saturadas, mientras que cuando tengo un ciclo tengo una insaturación.
¿sí? Ya lo vamos a volver a repetir más adelante. En cuanto a los nombres, bueno, ahora no se desesperen porque lo van a ir aprendiendo. Lo bueno es que los alcanos es bastante fácil nombrarlos, salvo los primeros 4, ¿sí? Los primeros 4 tienen nombres particulares: metano, etano, propano y butano. A partir del 5 en adelante es fácil, porque van a ser pentano, hexano, ¿sí? O sea, el prefijo de la palabra tiene que ver directamente con la cantidad de carbonos. Y fíjense que siempre tengo la terminación ano en cada uno de estos nombres, para alcanos, ¿sí? Y acá tienen las fórmulas moleculares de cada uno de estos alcanos lineales, ¿sí? Porque acá viene el problema: si yo usara solamente las fórmulas, no voy a poder distinguir si se trata de alcanos lineales o no. O sea, esta misma fórmula la va a tener otro alcano ramificado, ¿sí? Que va a tener 5 carbonos y 12 hidrógenos en otra disposición. ¿Está? De ahí es que la fórmula molecular no me sirve. Bueno, acá sigue la lista. Por ahí bueno, el 10 es decano, acá siguen los prefijos para que más o menos tengan una idea. Por ejemplo, el 20 es isocano, es más raro. Pero son bastante deducibles. ¿Qué pasa con este tema que les vengo comentando de la fórmula molecular? Bueno, hasta acá, fíjense, tengo una fórmula molecular, una desarrollada, una semidesarrollada, ¿sí? No hay ningún problema. Pero fíjense qué pasa cuando yo ya tengo 4 carbonos y 10 hidrógenos. Tengo esta posibilidad, en poner todos los carbonos de manera lineal, ¿sí? O esta posibilidad, en donde solo 3 carbonos están de manera lineal y uno está de manera ramificada. Este enlace de acá está medio largo, no es necesario, debería ser del mismo tamaño de los demás. Es solamente porque no entraba. Fíjense, ambos compuestos tienen la misma fórmula molecular. De ahí es que yo les decía que vamos a necesitar estos tipos de representación para que inequívocamente yo sé de lo que estoy hablando. Pues yo les digo C4H10, ustedes pueden pensar en algo así o en algo así. Acá solo hay 2 posibilidades porque tenemos un número pequeño de carbonos. A medida que yo vaya aumentando el número de átomos de carbono, fíjense la cantidad de posibles distintas estructuras que puedo tener, ¿sí? Si yo ya tengo 10 carbonos, tengo 75 posibles combinaciones. ¿Está? Entonces quiere decir que esa fórmula con 10 carbonos en realidad puede estar haciendo alusión a 75 cosas diferentes. ¿Y cómo se llaman esas cosas diferentes? Se llaman isómeros, ¿sí? Son isómeros estructurales o isómeros constitucionales, porque también vamos a ver otros tipos de isómeros a lo largo de la unidad. ¿Está? Estas 2 moléculas que tienen la misma cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno, por lo tanto tienen la misma fórmula molecular, ¿sí? Como en este caso, se llaman, bueno, pero o sea, misma fórmula molecular, pero distinta conectividad de átomos, ¿sí? Se llaman isómeros constitucionales, lo tienen acá, ¿sí? Misma fórmula molecular, o sea, si yo veo la fórmula molecular, pareciera que es el mismo compuesto, pero no son el mismo compuesto. Son 2 compuestos diferentes, con propiedades diferentes y nombres diferentes, ¿sí? Sí, les decimos isómeros constitucionales, o sea, entre ellos son isómeros constitucionales. Y a medida que yo tenga más carbonos, más posibles isómeros puedo tener, ¿sí? De ahí la complicación de usar fórmulas moleculares en química orgánica, por eso no se usa. ¿Quedó claro el tema de fórmulas moleculares, fórmulas desarrolladas? Nosotros siempre nos vamos a manejar con, esto no lo vamos a hacer porque lleva mucho tiempo. Si ustedes lo pueden hacer
las primeras veces que tengan que nombrar un compuesto, por ahí les resulta más fácil si lo escriben todo y después lo nombran, por ejemplo. Pero en la práctica vamos a utilizar como mucho esta fórmula semidesarrollada o directamente la taquigráfica, que es la más rápida de todos. Bien, entonces vamos a ver un poco algunas propiedades de este grupo de hidrocarburos, que es el primero que vemos, que son los alcanos. Lo bueno es que las propiedades físicas que vamos a ver ahora, que son punto de ebullición, o punto de fusión, densidad, son propiedades que se van a repetir, ¿sí?, para todos los otros grupos. Digamos, van a ser levemente diferentes para los otros hidrocarburos que veamos, pero básicamente bastante parecidas entre sí. O sea, acuérdense que por algo están todas estas moléculas agrupadas en una clasificación, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense acá tienen graficado el punto de ebullición en grados Celsius, en el eje Y, y el número de carbonos en el eje X, ¿sí? Entonces, claramente se ve que a medida que yo tenga más carbonos en mi molécula, el punto de ebullición va a aumentar, ¿sí? Eso es una relación, no es del todo lineal, pero es bastante directa. O sea, aumenta el número de carbonos, aumenta el punto de ebullición de esa molécula. ¿Se acuerdan lo que es el punto de ebullición? Pero no depende del elemento, profe. Acá estamos dentro de alcanos, o sea, solamente tenemos una molécula que está formada por carbono e hidrógeno, ¿sí? Que básicamente la única diferencia entre ellas es cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tienen, ¿sí? Solamente tengo carbonos e hidrógenos acá, estamos en alcanos. No, pero yo pregunté, ¿qué es el punto de ebullición? Ah, y en el momento en que hierve, en el que llega. El momento, o sea, si yo pongo a hervir a las 3 de la tarde, ¿es el punto de ebullición? Pero también depende, o sea, no sé La temperatura. Es la temperatura, ¿sí? Eso es la temperatura al cual hierve. Bueno, ¿qué es hierve? Paso del estado, ¿sí? Una transición de fase, paso de fase líquida a fase gaseosa, ¿está? Eso es el punto de ebullición. Entonces yo tengo por ejemplo, un alcano de 8 carbonos, bueno, su punto de ebullición, de acuerdo a esta tabla, que no sé qué tan precisa es aproximadamente 100 grados, ¿sí? Entonces a los 100 grados ese alcano va a pasar, probablemente esto esté medio mal, y sea un poco menos, va a pasar al estado gaseoso, ¿sí? Bueno, punto de ebullición, ya está. Entonces, de acá, ¿qué se acuerdan? Que el punto de ebullición, a medida que yo tenga un alcano más largo, ¿sí? O sea, con más carbonos o más grande, dependiendo, voy a tener un punto de ebullición más alto. Y ahora piensen esto, ¿qué quiere decir un punto de ebullición alto, un punto de ebullición bajo? ¿Por qué aumenta el punto de ebullición cuando tengo más carbonos? Esto tiene que ver con algo que se llaman fuerzas intermoleculares, ¿sí? ¿Qué quiere decir que un punto de ebullición sea más alto que otro? Quiere decir que a mí me cuesta más energía llegar al momento en el que va a pasar de líquido a gaseoso, o sea, necesito una temperatura más alta para pasarlo al estado gaseoso que a otra molécula que tiene un punto de ebullición menor, ¿sí? Esa sería la diferencia. ¿Y por qué necesito una temperatura más alta? Bueno, porque justamente estas fuerzas intermoleculares, ¿sí?, que son atractivas, ¿sí?,
me hace que cuando yo tengo más carbonos, tengo una superficie mayor en donde estas moléculas pueden compartir estas fuerzas de atracción. Entonces me va a costar más separarlas. Ustedes saben que el pasaje de fase, cuando tienen una sustancia de estado líquido, o sea, hay fluidez, pero las moléculas están bastante juntitas una al lado de la otra, ¿sí? En cambio, cuando paso al estado gaseoso, las moléculas están bastante separadas. ¿Se acuerdan los grafiquitos esos que tenían los puntos bien separados, ¿sí? En el estado gaseoso. Y entonces, justamente eso tiene que ver con estas fuerzas. Cuando yo estoy en el estado líquido, esas fuerzas están actuando, manteniendo todas mis moléculas más o menos juntas, no tanto como en un estado sólido, que están mucho más empaquetadas, ¿sí? Pero están más o menos juntas. Cuando yo empiezo a aportar energía al sistema y aumenta la temperatura, yo tengo que terminar rompiendo esas fuerzas de atracción para que las moléculas se separen y pasen al estado gaseoso. Entonces, la razón por la que pasa esto es que a medida que tengo más carbonos, esas fuerzas intermoleculares son más fuertes, ¿sí? Son más efectivas cuanto mayor es la superficie de la molécula. Y la superficie de la molécula es directamente, o tiene que ver directamente con la cantidad de carbonos que tengo. Si tengo más carbonos, tengo mayor superficie de la molécula, tengo mayores fuerzas intermoleculares atractivas, ¿sí? Que de paso se llaman fuerzas de Van der Waals, ¿sí? O de dispersión de London. Por lo tanto, voy a tener que aportar mayor energía, voy a tener que necesitar mayor temperatura para pasar al estado gaseoso, por lo tanto voy a tener un mayor punto de ebullición. ¿Está? Si ustedes entienden este razonamiento acá, está bueno porque esto se repite para cualquier otro compuesto de los que veamos más adelante, ¿sí? Con pequeñas diferencias, pero la base en cuanto al número de carbonos, las fuerzas atractivas y ese aumento en el punto de ebullición, eso es algo que se repite para todos los hidrocarburos que vamos a ver. ¿Está? Por eso me detengo tanto en explicar esta parte. ¿Se entendió? ¿O hay algún pedacito que quieren que vuelva a explicar? Se entendió, profe. Bien. Tengan en cuenta entonces que este tipo de fuerzas, yo, digamos, al no saber exactamente lo que han dado o no en la primera química, por ahí esto no lo han visto, pero bueno, piénsenlo desde el punto de vista físico, ¿sí? Ustedes tienen fuerzas de atracción entre distintos cuerpos. Bueno, imagínense acá los cuerpos son moléculas, o sea, son chiquititas, pero es lo mismo. Entonces, este tipo de fuerzas son atractivas, ¿sí? Podemos tener algunas otras fuerzas que sean repulsivas, ¿sí? Si yo tengo, esto sí lo han visto o lo pueden deducir, si yo tengo dos iones con carga negativa y no se van a atraer, ¿sí? va a ser una fuerza repulsiva entre ellos. Bueno, en este caso son unas fuerzas atractivas muy, muy débiles, pero que existen. ¿Está? Eso tenganlo en mente también, que son fuerzas muy débiles comparado con otro tipo de fuerzas, como por ejemplo una fuerza electrostática o una fuerza dipolo-dipolo, ¿sí? Que también vamos a ver más adelante. Pero bueno, por más que sean unas fuerzas pequeñitas, son atractivas y son la explicación de por qué aumenta el número de carbonos y como consecuencia me aumenta el punto de ebullición de esa molécula. Fíjense que los alcanos pequeños, fíjense esta curva acá está por debajo de 0, ¿sí? Los alcanos pequeños ya son, a temperatura ambiente ya son líquidos o directamente gases, ¿sí? Ahora vamos a ver. Bueno, acá tenían una explicación de las fuerzas, me olvidé de esto. Esto es los tipos de fuerza que podemos llegar a ver, ¿sí? Por eso acá se las resumí en una sola diapositiva. Las que vimos recién son estas, fuerzas de dispersión,
¿sí? Estas fuerzas ocurren entre todas las moléculas. Tiene que ver con que todas las moléculas tienen átomos, todos los átomos tienen electrones, ¿sí? Y aunque esa molécula por sí misma no sea cargada, o sea, no tenga una carga, ¿sí? Que yo la escribo con el signo más o el signo menos, al tener electrones, yo puedo generar como una perturbación de esos electrones y que en algún momento esos electrones estén más de un lado que del otro y se genera una especie de dipolo, ¿sí? Dipolo sí saben lo que es, cuando tengo algo que tiene separación de carga, ¿sí? Fíjense, acá en este lado sería como una mini carga positiva y acá sería como una mini carga negativa. No es una carga real, sino que tiene que ver con esto que les digo de perturbar la nube electrónica de la molécula, de los átomos que están en la molécula. Estos dipolos truchos son instantáneos, no quedan fijos en el tiempo, se van dando de manera fluctuante. Pero ¿qué pasa? Cuando se dan en una molécula, se pueden dar también, o pueden influir a la que está al lado. Fíjense que acá esta mini carga positiva que apareció, lo que hace es atraer la carga negativa de la molécula de al lado, y genera como una especie de dipolo en la de al lado, y así sucesivamente. Y eso es lo que hace que esas moléculas se mantengan más o menos cerca, ¿sí? Eso se llama fuerzas de dispersión, que también la mencionamos recién como fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Que fue un señor que las estudió. Estas son estas fuerzas muy, muy pequeñitas que yo tengo que romper para pasar de líquido a gaseoso, por ejemplo. ¿Está? Entonces, a medida que yo tenga más carbonos, esto se va a dar mucho más, por lo tanto tengo un punto de ebullición mayor. Necesito más temperatura para pasar al otro estado. Las otras fuerzas que existen, ¿sí? Y también se las menciono porque son importantes, ¿sí? Todo esto acá son interacciones no covalentes, o sea, acá nunca tenemos un enlace químico, ¿sí? Sino que simplemente son fuerzas no covalentes. La otro tipo de fuerza es la dipolo-dipolo, ¿sí? Esto sí es una fuerza más bien electrostática y son dipolos reales, ¿sí? O sea, tengo una separación de carga real, no como acá, que era medio inventado. Y estas obviamente son mucho más grandes, estas fuerzas, o son más fuertes, perdón, vale la redundancia, que estas. Y otras que también son mucho más fuertes, y también las van a ver por todos lados, son las fuerzas de puente de hidrógeno, o también llamado enlace de hidrógeno, que en este caso siempre va a participar un átomo de hidrógeno que esté unido a un átomo electronegativo. Y acá sí se tienen que acordar de química 1, ¿se acuerdan? En la tabla periódica teníamos elementos que eran más electronegativos y menos electronegativos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, dos ejemplos que nosotros vamos a ver en estas unidades de átomos electronegativos, ¿sí? Que van a tener la capacidad de formar puentes de hidrógeno son el oxígeno, ¿sí? Este sería el principal, especialmente en la molécula de agua. Ustedes no sé si saben, pero la molécula de agua, en estado líquido no están las moléculas así como uno las imaginaría medio flotando, no, están todas formando una red, unidas por puente de hidrógeno, ¿sí? Esta es una de las fuerzas más importantes en la molécula de agua. Y otro átomo que, por ejemplo, podemos llegar a ver en la unidad 4 es el átomo de nitrógeno, ¿sí? Que también es lo suficientemente electronegativo, ¿sí? No tanto como el oxígeno, pero es electronegativo, como para que pueda formar puente de hidrógeno. ¿Está? Entonces, estas tres son fuerzas no covalentes, o interacciones no covalentes, o fuerzas de Van der Waals, también el nombre general aplica a todas, pero en particular en alcanos, ¿sí? Y en hidrocarburos estamos viendo estas fuerzas de dispersión del hondo, no de dispersión, ¿sí?
que son las que nos explicaban lo de recién, de por qué aumenta el punto de ebullición cuando tengo más carbonos, ¿sí? También explican un montón de otras cosas, por eso las vemos. Este tipo de enlaces no los tenemos presentes en los alcanos, ¿sí? Están simplemente acá para que les quede un resumen de todas las fuerzas que vamos a ver, ¿sí? Pero solamente estamos en alcanos, solamente estamos con las fuerzas de dispersión. Bueno, ¿qué pasa con el punto de ebullición cuando nosotros tenemos isómeros? ¿Sí? ¿Qué eran los isómeros? Misma fórmula molecular, distinta conectividad de átomos. ¿Sí? O sea, puedo tener la misma fórmula, C5H12, y tengo 3 diferentes isómeros constitucionales. ¿Sí? Lo vimos recién. Ahora, bueno, ustedes de acuerdo a lo que vimos recién, ¿sí? La relación entre punto de ebullición y carbonos, me podrían decir, bueno, tengo 5 carbonos en cada una de las moléculas, entonces voy a tener el mismo punto de ebullición. ¿Qué pasa? Cuando alguien en un laboratorio le midió el punto de ebullición a estas 3 moléculas, vio que eran bastante diferentes, ¿sí? Fíjense, entre 36 y 9,5. Entonces, evidentemente, hay algo en estas moléculas que está afectando también o influyendo sobre el punto de ebullición. Y ese algo es, de nuevo, la superficie de contacto. O sea, sigue teniendo que ver con las fuerzas de London, de dispersión, ¿sí? Dispersión de London. Fíjense, cuando yo tengo el isómero lineal, ¿sí? El primero, tengo toda esta raya roja de superficie de contacto entre las moléculas, ¿sí? Toda esta superficie de contacto me permite a mí que se generen o ocurran estas pequeñas fuerzas atractivas que acabamos de ver. Ahora fíjense cuando tengo el otro extremo, que es el isómero más ramificado de todos, ¿sí? Si yo lo representaría, acá no les dije, pero las pelotitas negras son los carbonos y las pelotas blancas son los hidrógenos. Si yo represento esto con la forma esta de pelotas, fíjense que la superficie de contacto entre las moléculas ahora es mucho menor que si yo tenía el isómero en forma totalmente lineal. ¿Está? ¿Y qué pasaba a medida que yo tengo menos superficie de contacto? Voy a tener menos fuerzas intermoleculares. Y si tengo menos fuerzas intermoleculares, ¿qué pasa? No necesito una temperatura tan alta, voy a tener un menor punto de ebullición. Y es lo que ven en esta tabla. Para pasar al estado gaseoso, el isómero lineal, con esta superficie de contacto, necesito 36 grados. En cambio, para pasar de líquido a gaseoso, este isómero, el ramificado, solamente con 9 grados ya me alcanza para que esté en estado gaseoso. ¿Sí? ¿Cuál es la razón entonces? La misma que veíamos para el hecho de que por qué a mayor cantidad de carbonos tengo mayor punto de ebullición. Era por la cantidad o el área de contacto, cuanto más grande sea, ya sea porque esa molécula tiene más carbonos, o cuanto más grande sea, ya sea porque es lineal en vez de ramificada, voy a necesitar mayor temperatura para pasar al estado gaseoso. O sea, voy a tener un punto de ebullición más alto. ¿Está? Entonces la conclusión es que los ramificados, por lo general, van a tener puntos de ebullición más bajitos, aunque tengan la misma cantidad de carbonos. ¿Está? Bien, ahora pasamos al punto de fusión y el razonamiento es más o menos el mismo. ¿Sí? Acá nosotros queremos pasar de estado sólido, ¿sí? A estado líquido. Queremos hacer fusión. Ay, perdón, ¿sí? También aumenta la temperatura de fusión con el número de carbonos. ¿Sí?
Acá tienen también un detalle, ¿sí? Es que los alcanos que tienen números pares de carbonos se van a empaquetar mejor que los de números impares. Acá está mal, es punto de fusión, ¿sí? Por lo tanto van a tener puntos de fusión mayores. En general, los puntos de ebullición disminuyen y los puntos de fusión, punto de ebullición disminuye y los de fusión aumentan si la molécula es más ramificada y compacta. Este sería el único caso en donde se ve algo inverso entre punto de ebullición y punto de fusión. Con respecto al número de carbonos, es la misma tendencia, pero con respecto a la ramificación, es la tendencia opuesta. O sea, si nosotros vimos recién que si la molécula es ramificada, el punto de ebullición en general va a ser menor, ¿sí? En cambio, para el punto de fusión genera un efecto opuesto, porque si yo tengo una molécula más compacta, más ramificada, la puedo empaquetar mejor, ¿sí? En el estado sólido. Entonces voy a necesitar más temperatura para sacarla de ese estado compacto, ¿sí? Pero esto siempre considerando misma cantidad de carbonos. Si yo tengo más carbonos, va a pesar más el hecho de que tengo un mayor punto de fusión. Necesito más temperatura para sacarlo del estado sólido, en este caso, ¿sí? Todo tiene que ver con las fuerzas intermoleculares que vimos antes. Profe, ¿puedes volver un segundo que tengo una pregunta? Sí. Dice en el segundo texto, los alcanos con número de carbonos par se empaquetan mejor en la estructura cristalina y poseen puntos de ebullición, ¿es? ¿O de fusión? Puede que sea ebullición, no, puede ser ebullición, pensé que estaba mal porque estábamos en fusión, pero es porque me estoy refiriendo a esto. Lo del número, sí, es ebullición. El número de carbonos par es una sutileza, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ustedes cuando vean las formas zigzagueantes van a ver que si encajan, por decirlo de una manera medio, no tan química, ¿sí? Si encajan justo, porque las moléculas tienen número par, ¿sí? Van a quedar mucho más cerca unas de otras en el estado sólido, ¿sí? En la estructura cristalina. Acá por ahí puede confundir. Por un lado estamos hablando de estructura sólida, ¿está? Se empaquetan mejor. Entonces, si se empaquetan mejor, pasa esto, los puntos de fusión aumentan. Me cuesta más sacarlo del estado sólido. Y por otro lado, el punto de fusión disminuye porque disminuye la superficie de contacto. ¿Sí? Esos son, acá podría estar separado, son dos ideas distintas. ¿Se entiende? Bueno. Más o menos, no les convencí mucho. Olvídense de los de carbonos pares o impares. Piensen en lo que les dije recién, de cuanto más compacto yo puedo hacer una molécula, ¿sí? Cuando tiene carbonos, número de carbonos par, es una de las formas en las que puedo hacer más compacta la unión entre moléculas. Cuando tengo un isómero ramificado, puedo hacer más compacto la unión entre moléculas, porque imagínense que casi que acá puedo poner 4 de estos, en donde acá pongo 2, ¿sí? Los puedo poner más juntitos. Entonces, esas dos cosas que hacen que una molécula se empaquete mejor en una estructura cristalina, ¿sí? Me va a hacer que el punto de fusión sea mayor. ¿Está? En cambio, cuando con respecto al punto de ebullición pasaría más o menos lo contrario. Cuando tengo muy ramificado, tengo menor superficie de contacto, ¿sí? Y me es más fácil pasar al estado gaseoso, me es más fácil separar estas moléculas en el punto de ebullición. ¿Está? La diferencia es que en un caso estamos en el sólido, que el sólido es un empaquetamiento cristalino, y en el otro caso estamos pasando a gaseoso, ¿sí? Pero es el mismo razonamiento. Siempre igual acuérdense que más allá de estas sutilezas, importa el número de carbonos, ¿sí? Y en ese caso es lo mismo para punto de ebullición y para punto de fusión. ¿Está?
Estos otros son pequeñas diferencias, sutilezas que aparecen, porque después cuando uno ve las tablas de los puntos de fusión y puntos de ebullición de las moléculas, dice, pero no siempre que aumenta la cantidad de carbonos aumenta el punto de fusión. Bueno, se da por estas otras pequeñas diferencias, ¿sí? Por eso también que este aumento no es lineal. Bueno, y finalmente con la densidad pasa lo mismo, o sea, a medida que tenga más carbonos, voy a tener mayor densidad, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? La densidad era una medida de qué tan cohesiva es la unión entre las moléculas que forman esa sustancia, ¿sí? Si tengo más carbonos, tengo más fuerzas intermoleculares, tengo mayor mayor densidad, valor de densidad. Bueno, terminando un poco con lo de las aplicaciones, lo de las propiedades, vamos a pasar ahora a las aplicaciones de los alcanos. Esto es un poco más divertido. Sí, bueno, como les dije en la primera transparencia de alcanos, lo más importante de todo este grupo de hidrocarburos es la capacidad que tenemos de utilizarlo como combustible, ¿sí? Y también desde el punto de vista de reacciones que vamos a ver de alcanos, la reacción más importante que vamos a ver de los alcanos es la de oxidación, ¿sí? La oxidación de los alcanos, ¿sí? O la combustión, nos libera energía que nosotros vamos a aprovechar para todo en la vida, básicamente. Entonces, bueno, acá hacemos una distinción entre los distintos tipos de alcanos y las distintas aplicaciones que tienen. ¿Se acuerdan cuando vimos el gráfico de puntos de ebullición que les dije que los alcanos de poco número de carbonos, ¿sí? Los del principio de la gráfica, su punto de ebullición estaba por debajo de 0, ¿sí? Por debajo de 25, que sería la temperatura ambiente. Esos son aquellos que están en estado gaseoso a temperatura ambiente, fíjense. El metano, etano, propano y butano son gases a temperatura ambiente. ¿Está? El butano era el de 4, el que le sigue es el de 5, pentano, hexano, heptano y octano, hasta 8, son líquidos a temperatura ambiente, y por ejemplo estos son los principales componentes de la nafta, ¿sí? El propano es en general el gas que viene puede venir, en general vienen para este tipo de parrillitas, ¿sí? El butano es el gas que tienen los encendedores. Bueno, todos estos nosotros los podemos quemar, los podemos oxidar, y los utilizamos para liberar energía. Entonces, bueno, este sería el número 1 de las aplicaciones. El número 2 es sus propiedades como solventes, ¿sí? Nosotros sabemos que el solvente universal es el agua, pero para todo lo que tenga que ver con compuestos no polares, ¿sí? O solventes apolares, vamos a utilizar este tipo de hidrocarburos, ¿sí? Los alcanos. Entonces, estos, particularmente pentano, hexano y heptano, son solventes apolares, ¿sí? O sea, cuando yo necesito algo que no se disuelve en agua, bueno, se va a disolver acá, en alguno de estos, ¿sí? Entonces también son muy importantes en la industria, ¿sí? Muchas veces yo puedo o necesito que no haya agua en un medio, entonces, ¿cómo disuelvo las cosas? Bueno, voy a utilizar este tipo de solventes apolares, ¿sí? También lo escucharán como solventes orgánicos, pero bueno, ustedes ahora saben que la palabra orgánico es demasiado amplia como para que la usemos así porque sí, entonces estos serían solventes apolares. Bueno, cuando vamos aumentando en la cantidad de carbonos, ¿sí? Vamos cambiando o vamos variando las propiedades. Fíjense, los que tienen cadena más larga de 17 o más átomos de carbono, nos sirven o los utilizamos como lubricantes, ¿sí? Y también anticorrosivos, porque lo que hacen es,
cubrir una superficie, ¿sí? Un material, y como estos compuestos son hidrófobos o hidrofóbicos, ¿qué quiere decir? No les gusta el agua, la repelen, ¿sí? Lo que hace es proteger esa superficie del contacto con el agua. Ahí está. Y también, fíjense, 17 átomos de carbono, si vamos a la tablita de densidad, son bastante densos, ¿sí? Y son bastante viscosos, por lo tanto, todas estas propiedades las hace útiles como lubricantes. Si seguimos aumentando el número de carbonos, fíjense acá ya estamos en alcanos que tengan 20, 40 carbonos, ¿sí? ¿Qué pasa acá, por ejemplo, con el punto de fusión? Está bastante alto, ¿sí? O sea que vamos a estar en un estado sólido a temperatura ambiente. Sin embargo, el punto de fusión sigue siendo lo suficientemente bajo como para que esos compuestos se puedan fundir. Y estas son las ceras. ¿Está? Como se da que tienen fácil combustión, ¿sí? Y un bajo punto de fusión, se utilizan, por ejemplo, en velas. Ustedes han escuchado las velas de parafina. ¿Mm? Bueno, esos son, la parafina son alcanos de entre 20 y 40 átomos de carbono. Cuando ya llegamos a más carbonos, 35 en adelante, ¿sí? Esta mezcla se utiliza como asfalto, ¿sí? La consistencia que tiene, las propiedades semisólidas, ¿sí? También lo mismo, o sea, son sólidos a temperatura ambiente, pero no son del todo, o sea, a una temperatura no muy alta se pueden fundir, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente se los mezcla con otra cosa y se los utiliza para como asfalto para los caminos. Y también la brea, que también se usa para impermeabilizar techos, por ejemplo, esa sustancia negra que tiene del otro lado la membrana, eso también son alcanos de más de 40 átomos de carbono. ¿Está? O sea, fíjense cómo esas propiedades físicas que vimos, entre las distintas fracciones pues todos estos son derivados del petróleo, ¿sí? Todas estas distintas fracciones de los alcanos van cambiando las propiedades y van cambiando bastante los usos y las aplicaciones que les damos. Entonces, bueno, ¿de dónde salen los alcanos? ¿De dónde salen los hidrocarburos? Bueno, ustedes saben que el petróleo y todas estas sustancias las tenemos gracias a que durante millones de años, distintas condiciones de presión y descomposición de la materia orgánica hizo que debajo de la superficie de la Tierra se acumulen, ¿sí? O se generen estos compuestos. Entonces, bueno, ¿cómo todas estas fracciones que yo les mostré con distintas características, cómo las obtenemos? Bueno, esto es algo que está bueno que ustedes como ingenieros lo entiendan y lo sepan y lo puedan explicar. No sé si alguna vez habrán visto cómo funciona un sitio de extracción de petróleo, pero bueno, saben que se saca de abajo de la superficie y lo que sale es algo que se llama crudo, que no tiene nada que ver con lo que nosotros imaginamos del petróleo como una sustancia negra y brillosa, ¿sí? Es algo bastante diferente. Eso lo que se hace es tratarlo, ¿sí? en un horno, que básicamente lo que va a hacer va a separar las distintas fracciones de acuerdo a sus propiedades. ¿Y cuál es la propiedad de la cual me voy a aprovechar más? Su punto de ebullición. Por eso está bueno que entiendan la diferencia entre los puntos de ebullición cuando tenemos distintas longitudes de cadena y cantidad de átomos de carbono. Fíjense, si ustedes calientan esa mezcla, lo primero que se va a separar, ¿sí? Que de hecho ya viene como gas, son aquellos hidrocarburos, que acá llama hidrocarburos ligeros, ¿sí?
aquellos cuyo punto de ebullición sea menor a la temperatura ambiente ya están como gaseosos, que son los que les mencioné al principio, ¿sí? Estos son los nombres que reciben las fracciones, digamos, no son nombres tan químicos, sino más bien los nombres que reciben las fracciones, ¿sí? Esta fracción se llama gas natural, ¿sí? O gas licuado también le llaman. Después van a venir aquellos hidrocarburos que tengan cadena corta, ¿sí? Pero que su punto de ebullición esté cercano a la temperatura ambiente o baja, ¿sí? Entre 30 y 200 grados. Y esas fracciones son las que llaman gasolina, naftas, ¿sí? Con un punto de ebullición un poco más alto tenemos el queroseno, ¿sí? Fíjense, esto sería como una columna de separación. Lo que vaya pasando al punto de ebullición va a ir para arriba y ahí lo voy a ir colectando en distintas fracciones. Finalmente tenemos aquellos cuyo punto de ebullición ya sea bastante alto, ¿sí? Acá están lo que veíamos recién, por ejemplo, lubricantes, ceras, asfaltos. Y finalmente hay una fracción que es la de mayor punto de ebullición, que va a quedar como residuo, por eso se llama aceite residual, y de ahí también se obtiene parafinas breas, ¿sí? Entonces, bueno, la clave en todo esto es separar las fracciones. Esto es muy simplificado, chicos, esto es como un dibujito muy simplificado de lo que pasa en la tracción, pero que se basa básicamente en la separación por los distintos puntos de ebullición de las fracciones. ¿Está? Y, bueno, esto me parece interesante mencionárselos, porque bueno, nosotros sabemos que por acá, por esta fracción que es líquida a temperatura ambiente, es lo que nosotros, por ejemplo, utilizamos como combustibles para los autos. Y hay una propiedad que se llama octanaje o número de octano. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Lo escucharon? El octanaje de la nafta. Sí, pero no sé qué. ¿Lo han escuchado? Yo no tengo idea, profe. Sí, Si yo lo yo les escuché, pero no sé qué digo, es. bueno, si lo deben haber escuchado, lo deben haber leído en estaciones de servicio, ¿sí? En general, si van a pagar una nafta premium o de mejor calidad, les va a decir que tiene un alto octanaje, ¿sí? O un alto número de octano. Entonces, otros años me han preguntado qué era el número de octano, por eso lo agregué porque me parece interesante. El octanaje, digamos, ahora vamos a ver de dónde sale el nombre, pero es una propiedad que tiene que tener la nafta o el combustible, que tiene que ver no solamente con, nosotros sabemos que todos estos compuestos se pueden oxidar y podemos hacer una combustión de ellos, esa combustión la que aprovechamos para obtener esa energía. Pero no siempre importa qué tanta combustión puede hacer un compuesto, sino que esa combustión sea aprovechable. ¿Está? Entonces, puede pasar que el combustible que nosotros utilicemos tenga una combustión muy explosiva, ¿sí? Muy rápida, que genere lo que se llama una detonación, y que eso no lo podemos estar aprovechando como fuente de energía. Entonces, el número de octano es una medida de eso, de qué tan buena es la combustión de una nafta o de una gasolina, ¿sí? Y qué tan poco hace esto que es malo, que es la detonación. Entonces, cuanto más calidad y más capacidad antidetonante tenga ese combustible, mejor yo voy a aprovechar, o mejor dicho, el auto va a aprovechar la combustión de esa nafta o esa gasolina.
Entonces voy a aprovechar la mayor cantidad de energía útil. ¿Y de dónde viene la palabra octano? Vieron que yo les dije los alcanos, les mostré los nombres de los alcanos y les dije terminación ano para los alcanos y adelante el prefijo del número. O sea, octano es un alcano de 8 átomos de carbono. ¿Sí? Entonces se generó un índice que justamente viene de este compuesto que se llama isooctano, o sea, tiene 8 átomos de carbono, pero no de manera lineal, ¿sí? Sino que tiene una ramificación. Y este compuesto, si yo tuviera una nafta pura de isooctano, se le dio como referencia el número 100, porque es la mejor capacidad antidetonante y la mejor calidad del combustible, entonces eso tiene el número 100. En cambio, si voy a un carbono menos, el heptano, y de manera lineal, esto es el número 0. Entonces, para cada tipo de nafta se genera, o se le da un número de acuerdo a este rango, ¿sí? En general es más de 90 lo que estamos acostumbrados a ver de número de octano u octanaje, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea el octanaje, o sea, más cercano a 100, es mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo más difícil esa autoignición que va a hacer que se detone y que yo no pueda aprovechar esa energía, ¿sí? De la combustión. En otra época lo que se hacía, que bueno, ustedes probablemente no se acuerdan, pero no se acuerden o no lo hayan visto nunca, pero por ahí lo han escuchado, se los han contado, se le agregaba compuestos o aditivos que contenían plomo a la nafta, ¿sí? ¿Por qué? Porque agregar estos aditivos hacía un efecto de aumentar el octanaje de una mezcla, ¿sí? Yo tenía una mezcla que era media mala, pero le agregaba este aditivo de plomo, y lo que pasaba es que mejoraba mucho esta característica que es deseable, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, obviamente que esto tiene un gran problema, que es el problema ambiental, ¿sí? De contaminación. Pero imagínense que estoy quemando un compuesto que tiene plomo, o sea, todas las superficies donde había estaciones de servicio que hacían esto, la tierra está contaminada con plomo, y bueno, un sinfín de problemas que bueno, ya hace años, no sé cuántos años, pero no se hace más esto, sino que se fueron reemplazando esos aditivos por otros aditivos sin plomo, y ahí fue cuando se podía ver en algunas estaciones de servicio los carteles que decían nafta sin plomo, ¿sí? Se seguía aclarando todavía de que eran sin plomo justamente por el gran rechazo o problema que había generado esto. ¿Está? Así que bueno, esto es un poquito lo que tiene que ver con las aplicaciones de los alcanos. Es súper importante que ustedes sepan relacionar todo lo que comentamos acá, que son cosas que ustedes pueden o no estar familiarizados en su vida cotidiana, que lo relacionen entonces con qué compuestos químicos son responsables de esas propiedades o de esas características. En cuanto a cómo pueden reaccionar los alcanos, ¿sí? Yo les dije al principio que a pesar de que desde el punto de vista de las aplicaciones son maravillosos, desde el punto de vista químico no hay mucho para ver, ¿sí? Más que obviamente la combustión, ¿sí? Esta es la reacción más importante de los hidrocarburos y particularmente de los alcanos, por todo lo que vimos recién. ¿Sí? Toda esa energía que se acumuló por millones de años en combustibles fósiles en la forma de estos alcanos, yo ahora lo que puedo hacer es, en presencia de oxígeno, ¿sí? Realizar una oxidación en donde este carbono ahora pase a ser dióxido de carbono, ¿sí? Un gas, y se generan moléculas de agua al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esta reacción libera mucha energía, que es la que yo utilizo para los distintos trabajos que quiera realizar.
Bueno, a pesar de que esta es la número 1, también tenemos otras reacciones que pueden sufrir los alcanos, que son reacciones de halogenación. ¿Se acuerdan los halógenos? Cloro, bromo, yodo, flúor. Bueno, acá están representados con una X y pueden reaccionar con los alcanos para dar haluros de alquilo. Este es un nuevo tipo de compuesto que vamos a conocer en este grupo, ¿sí? O sea, derivado de los alcanos. Y estas reacciones tienen la característica de que son catalizadas por luz, o sea, no ocurren, pero si yo les tiro un rayo o una lámpara de luz ultravioleta, se da la reacción, ¿sí? Esta es una característica de las reacciones de halogenación. Y finalmente otro tipo de reacción, que también tiene que ver, por ejemplo, con el petróleo, por ahí les suena haber escuchado alguna vez la reacción de craqueo o cracking, ¿sí? Por ejemplo, cracking del petróleo, es básicamente una reacción en lo que yo hago es romper. ¿Vieron ese, en el fondo de la columna esa quedaba algo que se llamaba aceite residual, que son alcanos de gran o largos, o sea, con muchos átomos de carbono. Lo que se hace es, en esta reacción de craqueo, ¿sí? Se calienta con alta temperatura y presión, ¿sí? Calor y presión, o bien el uso de catalizadores, depende si es cracking catalítico o no. Y lo que hace este cracking básicamente es romper, y fíjense que nos va a dar distintas fracciones de productos más pequeños, o acá lo tienen también representado con las moléculas. Yo tengo una molécula muy larga, aplico temperatura y presión o catalizadores, y se me generan moléculas más cortas. Y una de las cosas que me puede pasar, y que pasa realmente, es que en vez de darme solamente alcanos, me da también moléculas que tienen dobles enlaces, que ya lo vamos a ver en la próxima. Porque ya ahora a veces no llegamos. Bien, bueno, entonces eso fíjense que poquito es simplemente las reacciones que pueden sufrir los alcanos. Obviamente la más importante, que la que no pueden dejar de saber, es la de combustión. Bueno, simplemente para que veamos un poquito de con lo que vamos a seguir la clase que viene, cicloalcanos. Todo lo mismo, pero en este caso los alcanos están, en vez de estar de manera lineal, están formando un anillo, ¿sí? Un ciclo. Y esto puede ser, el mínimo es 3, ¿sí? 3 miembros en adelante. Estos ciclos son muy, muy importantes, no así soltitos como están acá, sino como parte de moléculas que están presentes en la naturaleza. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo les había mostrado en la primera clase un montón de estructuras. Bueno, estas estructuras ustedes ya ahora las van a de a poco empezar a ir entendiendo. Y acá, por ejemplo, pueden ver que el cicloalcano de 6 carbonos está presente en un montón de estructuras que forman parte de productos naturales, ¿sí? Que se encuentran en las plantas o en los seres vivos en general. ¿No está? Así que desde ese punto de vista son súper importantes. Las propiedades de los cicloalcanos no me voy a detener, por eso se los resumí acá chiquito en una sola diapo, porque estamos, digamos, el mismo razonamiento que vimos para los alcanos lineales, ¿sí? Es más, acá tienen la comparación entre lo que es lineal y cíclico, ¿sí? Los alcanos cíclicos siempre están un poco por encima de los lineales. Sin embargo, en cuanto a sus propiedades, en general son muy, muy similares a los lineales, y por lo tanto también son bastante inertes. ¿Está? Y en el caso de los cicloalcanos tenemos un nuevo tipo de isomería, ¿sí? Nosotros vimos hasta ahora
los isómeros que yo les dije que se llamaban constitucionales. Eran isómeros que tenían misma cantidad de carbonos, pero distinta conexión entre ellos. Acá tenemos otro tipo de isomería, en donde la conexión entre los átomos es distinta, pero tenemos diferente orientación en el espacio. Para poder entenderlo tenemos que ver un ejemplo. Fíjense, este es el cicloalcano más, un cicloalcano que tiene un anillo de 3 miembros, ¿sí? Y que tiene unido 2 átomos de carbono, digamos, un átomo de carbono en cada uno de estos vértices del anillo, ¿sí? Fíjense, si yo cuento todos los carbonos que hay en esta molécula, tengo los mismos que los carbonos que tengo en esta molécula. ¿Sí? Me pasaba lo mismo que en los alcanos lineales. Sin embargo, si yo me fijo a dónde están conectados cada uno de estos átomos, veo que también están conectados al mismo lugar. Entonces no son isómeros constitucionales como los que vimos antes, en donde teníamos distinta conectividad. La única diferencia que tengo acá es que uno está apuntando para una cara del anillo, y en el otro tengo uno de los carbonos apuntando hacia una de las caras, y el otro apuntando hacia la cara opuesta, ¿sí? Entonces tengo misma cantidad de átomos, misma conexión entre átomos, pero lo que tengo diferente ahora es la orientación tridimensional. Entonces estos se llaman estereoisómeros, ¿sí? ¿Y cómo los voy a distinguir? Si yo, obviamente si dibujo la estructura lo veo, pero si yo quiero decir cómo se llama ese compuesto, bueno, lo que voy a hacer es agregarle adelante el prefijo cis, si los carbonos o los grupos, cualquiera sea lo que esté unido acá, están apuntando hacia el mismo lado, o trans si están apuntando hacia lados opuestos. ¿Sí? Esto viene del idioma latín. ¿Sí? Cis significa en el mismo lado y trans significa en lados opuestos o atravesando. Al igual que lo que pasaba con los isómeros constitucionales, estos isómeros o estereoisómeros son compuestos diferentes. Si usted dice, pero son idénticos, no. Tienen esta diferencia, y esa diferencia va a hacer que se comporten de manera diferente. Entonces, los tengo que tratar como compuestos diferentes. ¿Está? ¿Cuál es el criterio para decir que son compuestos diferentes? No puedo convertir uno en otro sin romper un enlace. Entonces eso ya es un criterio para decir que son 2 moléculas diferentes. Bueno, y con esto dejamos y seguimos la clase que viene. Déjenme en el chat, por favor, apellido y nombre, ¿sí? Pongan, en vez de escribir presente, escriban su apellido y su nombre, o su apellido si quieren nomás. Porque yo con eso ya saco una tabla y cargo las asistencias. Esto lo tienen en el... Ahora me fijo qué transparencias les faltan y se las agrego, y les agrego también lo que vamos a ver la clase que viene. Sí. Las notas no están todavía. Hay un problema bastante importante con algunas cuestiones que tienen que ver con lo que decía la consigna y lo que ustedes respondieron. Yo ya miré mis ejercicios, están corregidos, pero con los ejercicios de Pamela pasó mucho de que la consigna decía colocar un decimal, sí, y eso no fue respetado. Entonces la corrección automática se los toma como incorrectos. Entonces Pamela ahora está viendo cómo hacer para, cómo considerar eso, o sea, algo que es bastante importante en general, chicos, para lo que tiene que ver con los exámenes, y va más allá de una cuestión de la autocorrección.